Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiado, sé mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, tal Dios, tal como soy. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiado, sé mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia
gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, gloria a Dios, tal como soy. Gloria a Dios, tal como soy.
Muy bien. El audio de Spreaker, nuestro hermano Joel, ¿nos puede notificar? Muy bien, Spreaker está bien. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor, y yo les invito a que nos unamos en la meditación de la palabra del Señor, recordando, hermanos, que todo hombre tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de conocer a Dios. Y precisamente hay un texto en la Biblia, el cual a mí me gusta mucho mencionar porque es muy básico. El Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3, dice la palabra, que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. ¿Sí? Entonces, el ser humano siempre ha tenido una necesidad de un Dios en su vida. Los antepasados tuvieron y sintieron la necesidad de un ser, ¿verdad?, supremo en sus vidas, ¿verdad? Tenían esas ideas, tenían esas creencias. No todos conocieron al Dios verdadero, pero los que tuvieron la fortuna de conocerlo, los que se dieron la oportunidad de conocerlo, fueron bienaventurados. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, está compuesta de personajes que vivieron haciendo la obra y la justicia de Dios. De ellos hablamos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de personajes que caminaron con Dios, que le oyeron a Dios y que fueron exaltados por Dios. Y el único y grande personaje, el cual es el centro de toda la Escritura, del cual hablaron los apóstoles y del cual seguimos hablando, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el personaje que vino y cambió la historia y le dio, amados amigos y hermanos, una nueva dirección a nuestra vida y una nueva esperanza. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario, es importante que todo hombre llegue al conocimiento de la verdad. Y la verdad corroborable, absoluta y firme está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. 1 Timoteo capítulo 2, 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. A nuestro amigo Sergio Arias Villanueva. Sergio, es un gran gusto saber de ti, saber que estás conectado a través de Facebook. Deseo que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu esposa, que Dios bendiga a tus niñas, unas niñas maravillosas que tienes. Te invitamos siempre a que escuches las programaciones, las transmisiones que se dan a través de Facebook en la página de esta radio que es Mensaje de Amor para Salvación, para que te des esa oportunidad de conocer a nuestro grandioso Señor Jesucristo. La palabra dice que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y aquella verdad consiste en que hay una salvación, hay un reino eterno, hay una vida eterna, hay una morada eterna para todo ser humano
preparado en el reino de los cielos. Pero para poder llegar a esa morada eterna, solamente hay que hacer una cosa: conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez conociendo a nuestro Señor Jesucristo, recibirle. Y una vez recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, caminar juntamente con Él. ¿Para qué? Para que un día nosotros podamos ser eternos, así como Él es eterno. Así que Dios te bendiga, mi amado amigo. Dios bendiga a todos los amigos que están conectados y también a todos nuestros hermanos. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fíjese bien. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y el nombre de Dios es, hermanos, de cierta forma controversial, ¿verdad? Algunas personas han querido ser demasiado sabios y han querido interpretar algunas cosas que son difíciles de interpretar. Algunas cosas que no son necesarias discutirlas, sino entenderlas, creerlas y aceptarlas. La Biblia dice que hay un solo Dios, ¿sí? Pero también dice que hay un solo mediador que puede llevarnos a Dios. La Biblia dice que solamente hay una forma en cómo el hombre puede llegar a obtener la salvación. Un solo nombre que debe ser invocado para que el hombre reciba la salvación. Y este nombre, mis amados amigos y hermanos, es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura dice que no hay otro nombre en el planeta, en el universo, en el cual el hombre pueda encontrar la salvación, sino únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Se discute hoy, incluso dentro del mundo religioso, si para hablar con Dios, si para dirigirnos a Dios necesitamos llamarle Jehová, necesitamos llamarle Yahvé, necesitamos llamarle Elohim, necesitamos llamarle Shaddai, necesitamos llamarle de cierta forma. La Biblia nos enseña que Dios es el Todopoderoso, que fuera de Él no hay otro Dios, ¿sí? Y los nombres que nosotros encontramos son títulos que se le han atribuido a Dios para que el hombre, ¿verdad?, tenga una idea de quién es su Dios. Pero déjeme decirle que Dios no necesita de un nombre en específico para darse a entender que Él es. Porque Él, a través de su poder, a través de su gloria, a través de su magnificencia, a través de su creación, se da a conocer que Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y lo que Dios es, se ha demostrado, se ha probado a través de todo lo que Él ha creado. Déjeme decirle que el ser humano critica a su creador. Y este es uno de los grandes problemas del hombre. El hombre desconoce quién lo crió y critica a su creador. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Criticar si Dios existe, o existe Dios, o no existe Dios. Se levantan hombres que estudian la filosofía, buscan argumentos para descartar la existencia de un Dios inteligente, el cual es creador del ser humano mismo, ¿sí? Y cuando el ser humano hace esto, hermanos, es como si mi hijo, al desarrollarse, ¿verdad?, en todos sus sentidos, él comience a buscar argumentos para decir que no es mi hijo, ¿verdad? Y busca argumentos para demostrar
al mundo entero que no es mi hijo, ¿verdad? Pero mi hijo, me estoy refiriendo a mi hijo carnal, trae en sí mi esencia, trae en sí, en él, mi ADN, ¿verdad? Y hacemos una prueba cromosomática, hacemos una prueba de ADN, es mi hijo, ¿verdad? Tiene esencias que me corresponden a mí, ¿sí? Tiene mi ADN, ¿sí? Porque es mi hijo. Entonces, lo mismo ha pasado con el ser humano. El ser humano se ha dejado llevar por ideas y huecas sutilezas, los cuales ha apartado al ser humano del Creador mismo, quien lo crió, que es Dios, ¿sí? Y hay hombres que creen en otras cosas, que creen en supuestos dioses, que a la luz de la palabra de Dios no son dioses. Y por eso es importante la iglesia. La iglesia se preocupa de proclamar el mensaje de salvación. Y el autor de aquella salvación, el contenido de este mensaje que salva, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿por qué es necesario proclamar este mensaje? Para que el hombre entienda. ¿Por qué es necesario que el hombre entienda? Porque la salvación es para el hombre. Si usted me está oyendo en este momento, amigo y hermano, déjeme decirle que el propósito de Dios es salvarle. Ese es el propósito de Dios, salvar a usted. No sea usted duro de corazón, désese la oportunidad de conocer a Dios. Porque el propósito de Dios es que usted sea permanente, sea eterno. En el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Sí, hermanos, ese fue el propósito de nuestro Dios. El propósito de nuestro Dios es que nosotros seamos salvos. Y dice la palabra que la noticia que a nosotros se nos ha dado es una noticia mucho mejor que la que escucharon los antepasados. Porque la noticia que ellos oyeron a través de la ley del Antiguo Testamento fue una noticia que fue dada a través de ángeles. Pero esta nueva noticia, la cual es para salvación y perfección del hombre, ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a hablar de Cristo esta noche. Vamos a utilizar los minutos que nos quedan para hablar de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? Mi amado amigo, mi amado hermano, ¿quién es Cristo para usted? Posiblemente usted tiene la idea de que Cristo es alguien que está así, en cierto templo de 4 paredes, con las manos cruzadas. Y usted lo sigue viendo ahí a través de una estatua. Quizás cuando usted ve esa estatua, usted se da la idea de que ese es Cristo. Déjeme decirle que ese no es Cristo. Déjeme decirle que Cristo vino hace más de 2000 años a la tierra. Y su propósito fue salvar a los pecadores. Porque Él dijo que no había venido a buscar a los justos, sino había venido a buscar a los pecadores, a un arrepentimiento. El Cristo, el Mesías, el Kyrios, el Señor, el Todopoderoso, vino al mundo
con el propósito de que el hombre pudiese ser rescatado. Ahora, ¿cuál es el problema del hombre? El problema del hombre, amado amigo y hermano, es que el hombre ha querido ser más sabio que Dios. Pero la misma palabra dice, ¿quién conoció la mente de Dios? El mejor teólogo de la historia no ha podido interpretar lo que Dios es. Porque a Dios, amados hermanos, en nuestra condición humana nos es difícil conocer quién es Él. Pero por el Espíritu Santo podemos descubrir su grandeza, su poder y su propósito para con la humanidad. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y versículo 12 de Primera de Corintios, él dice de esta forma. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Fíjese bien, para poder conocer a Dios, se necesita tener el espíritu de Dios. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar y a meditar si el espíritu que usted tiene es el espíritu de Dios? Porque también dice la palabra que existe el espíritu de error. Porque también dice la palabra que existe, mis amados hermanos, el espíritu de desobediencia. El espíritu del Dios de este siglo que opera en los hijos desobedientes. Entonces, cuando una persona no se ha doblegado a la gracia de Dios, cuando una persona no ha recibido la gracia de Dios, cuando una persona se pone a la defensiva en cuanto a la gracia y al plan de salvación de Dios, está siendo operado por un espíritu. La carta de Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. El príncipe de la potestad del aire opera ahora en los hijos desobedientes, en aquellos que no han querido reconocer a su Padre. Pero no me refiero al Padre carnal, me refiero al Padre eterno. Es necesario reconocer al Padre eterno. Pero para poder reconocer al Padre eterno, para poder conocer al Padre eterno, para poder descubrir al Padre eterno, hay que conocer a Jesucristo. Porque dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que la gente no quiere ver a Cristo, pero sí quiere ver al Padre. Pero nadie puede venir al Padre sin Cristo. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no se lo concediere. ¿Sí? Por eso es importante que el hombre se doblegue, se rinde ante Dios, sea humilde. El hombre necesita aprender humildad. Y la humildad, hermanos y amigos, se resume en la obediencia. Porque Jesucristo dijo, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será ¿qué? Humillado. ¿Quieres ser sabio? Recibe a Cristo. ¿Quieres ser entendido? Recibe a Cristo. ¿Quieres conocer la verdad? Recibe a Cristo. Porque la palabra dice que cuando tú recibes a Cristo,
Cuando tú te bautizas para el perdón de tus pecados, entonces recibes el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo te es entregado, te es dado como un regalo de parte de Dios. ¿Qué necesidad tiene Dios de poner su Espíritu en el hombre? Pero como Dios es bueno y rico en misericordia, ha compartido de su divinidad con nosotros y nos ha dado su Espíritu. El Espíritu que nos consuela, el Espíritu que nos guía a toda la verdad, el Espíritu que nos fortalece, el Espíritu que nos ayuda a caminar, el Espíritu que nos enseña cuál es el objetivo, el Espíritu que nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre y el Padre nos recibe como hijos y nos da la promesa de vivir con Él por la eternidad. Para eso es el Espíritu. Para eso hay que ser humildes. Usted siendo hombre no puede ser más poderoso que Dios, jamás lo será. Deje que el poder de Dios trabaje en su vida. ¿Cómo? La puerta es la obediencia a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio, en el libro, en la carta a los Romanos, versículo 14, capítulo 8, 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjese bien, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero vuelvo y repito, hay diferentes espíritus. Hay Espíritu Santo, que es el cual se nos ha dado a nosotros los creyentes, a los que somos hijos de Dios. Hay espíritus de error. Póngase a pensar. Hay espíritu de pecado, hay espíritu de engaño, hay espíritu de perturbación, hay espíritu que lleva al hombre a una mentira, a una corrupción, al pecado, a la condenación. ¿Cuál es el espíritu que a usted lo está guiando? ¿Cuál es el espíritu que está operando en usted? ¿Es el Espíritu de Dios o no es el Espíritu de Dios? Porque dice la palabra en el versículo 15: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo o temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Padre mío, o Abba, Padre. Cuando nosotros, Mateo 6, el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos y les dijo: mas cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sí? ¿Cómo enseña Cristo a Dios? Cristo enseña que Dios es el Padre universal. Dentro de nuestra sociedad, la sociedad ha agarrado como costumbre y tradición, ¿verdad? Cuando algo pasa, dice la gente: ¡ay, Dios mío! ¿Ah? La gente de este país utiliza mucho el ¡oh, my God! Invocan, ¿verdad?, a Dios. Tienen la idea de un Dios. ¿Respetarán a ese Dios? ¿Ya habrán recibido a ese Dios? ¿Vivirán por ese Dios? ¿Vivirán para ese Dios? ¿Creerán que ese Dios es su sustentador? ¿Creerán que ese Dios es su salvador? ¿Le servirán a ese Dios? ¿Le dedicarán su vida a ese Dios? Esa es la pregunta. Porque dice la palabra que nosotros clamamos a Dios Padre nuestro por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Lo primero que el Espíritu Santo hace es que nosotros reconozcamos a nuestro Padre. Y es imposible reconocer a nuestro Padre sin el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro le enseñó a los judíos de aquel tiempo, en el capítulo 2, versículos 36, 38 y 39. Él les dijo: a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ha resucitado y se ha ido al cielo y se ha sentado a la diestra de Dios. Óigame bien, a la diestra
de Dios. ¿Alguien puede sentarse a la diestra de Dios que no sea Dios? ¿Puede un ángel sentarse a la diestra de Dios? ¿Puede un hombre sentarse a la diestra de Dios? ¿Puede un serafín sentarse a la diestra de Dios? ¿O solamente Dios es quien se siente en su trono? Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo, al resucitar y al ascender al cielo, se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios. No se sentó ni más arriba de Dios, tampoco se sentó ni más abajo de Dios, sino que se sentó a la diestra de Dios. ¿Es Dios o no es Dios? Usted podrá decir, pero la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí. Pero si hablamos en términos humanos, el ser humano solamente produce seres humanos. ¿Sí o no? Gracias a Dios yo tengo un hijo, mi primer hijo, que entiendo y creo y sé que es un regalo de Dios, porque es un regalo de Dios. Y yo tengo pruebas para decir que este hijo es mío. Pruebas sanguíneas, ¿verdad? Yo voy y hago un examen de ADN y le puedo mostrar al mundo entero que él es mi hijo. Por tanto, como es mi hijo, y hablando en términos humanos, es un hombre igual que yo. Es un ser humano igual que yo. La Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aún entendiendo esa frase en términos humanos, Jesucristo es Dios. Porque si Dios lo engendró, no puede engendrar Dios a alguien que no sea igual que Él. Por eso si usted lee Hebreos capítulo 1, versículo 1, en adelante dice la palabra que Jesucristo es la esencia de Dios. La divinidad de Dios está en Jesucristo y la divinidad de Cristo está en Dios. Y el que no lo crea así, no tiene al Padre, no tiene al Hijo, no tiene al Espíritu Santo. Sin tener al Padre, sin tener al Hijo, sin tener al Espíritu Santo, no hay nada. Estás perdido, estás excluido de la gloria de Dios. Hay que tener cuidado con nuestras creencias, mis amados hermanos y amados amigos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: todas las cosas por Él fueron criadas. Aquí el apóstol Juan está hablando de la genealogía de Jesucristo. El escritor de Hebreos, en el capítulo 7, compara a Cristo o compara a Melquisedec con el sacerdocio de Cristo. Y dice el escritor de Hebreos que Melquisedec es un sacerdote permanente, porque ni fue tomado de la tribu de Leví, tampoco hay información histórica o teológica de cuándo nació y cuándo murió o cuántos años vivió, de tal manera que no tiene ni principios de día, ni principios, ni fin de días. ¿Sí? Es un sacerdocio permanente, el cual es figura del sacerdocio perfecto y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciendo a la misma vez que nuestro Señor Jesucristo no tiene principios de días, ni tiene final o fines de días. Es decir, no tiene principio ni fin de edad. Quiere decir que Él es, ¿qué? Eterno. Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso los evangelios nos dan información verídica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey que fue rechazado. Marcos presenta al Señor Jesucristo como el siervo de Dios. El escritor Lucas presenta a nuestro Señor Jesucristo en su relato como Jesucristo, el Hijo de Hombre, simbolizando así el postrer Adán, que venía a salvar a la humanidad
porque el primer Adán sirvió para condenación de la humanidad, pero el postrer Adán sirvió y vino del cielo para salvar a la humanidad. Entendamos, por lo menos, el propósito por el cual Él vino al mundo. ¿Sí? No critique por qué vino al mundo. No critique por qué se presenta como el Hijo de Dios. Trate de entender y sea humilde al propósito de Cristo, que dejando su trono de gloria, se hizo hombre y viniendo al mundo fue obediente y por obediencia fue a la cruz para llevar muchos hijos a la gloria. Ese fue su propósito. Y ojalá y todo el ser humano que habita en este planeta pueda entender ese propósito. Dice, hermanos, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Él? Jesucristo. Ahora, el apóstol Juan nos da un historial de quién es Cristo. Y él dice principalmente en el versículo 1 que Cristo es la palabra. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 hasta el 4 dice que por la palabra de Dios fueron creadas los cielos y también la tierra. Ahora déjeme decirle que la palabra es Dios y Dios es la palabra. Pero el evangelio de Juan dice que Cristo es la palabra y que la palabra es Dios. Y dice el versículo 3 que todas las cosas fueron hechas por la palabra. Todas las cosas fueron hechas por la palabra y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Por qué fueron creadas todas las cosas? Hebreos capítulo 11 dice que por la palabra de Dios. Pero ahora el evangelio de Juan me dice que Jesucristo es la palabra de Dios. Ahora la palabra también es Dios. Y aquí el apóstol Juan me está diciendo que por esa palabra fueron creadas todas las cosas. Esa palabra que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 1 y versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El unigénito Hijo o el unigénito que está en el seno de Dios es el que ha dado a conocer a Dios. ¿Qué haría la humanidad sin Dios, hermanos? ¿Qué haría la humanidad sin Dios, amado amigo? Sin Dios no hay esperanza, sin Dios no hay fe, sin Dios no hay vida, sin Dios no existiéramos nosotros. Pero gracias a Dios nosotros existimos. Y a Dios nadie lo ha visto, dice la palabra. Pero Cristo que está en el seno de Dios, Él nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha traído la imagen de Dios. Por eso en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 6, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesucristo es el autor de la vida. Por eso el libro de los Hechos, mis amados amigos y hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles,
capítulo 3, versículo 15 dice: y ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y alguna persona podrá decir: pero es que a Cristo Dios lo resucitó. Pero ahora déjeme decirle que Cristo es el autor de la vida. ¿Qué es un autor? Hablando en términos humanos, ¿qué es un autor? Es el creador de una obra. De una obra artística, de una obra literaria o de una obra científica. Han habido muchos autores de cosas que han sido muy eficientes para la humanidad. ¿Quién inventó la energía eléctrica? Es un autor. ¿Quién inventó el avión para poder volar? Es un autor. ¿Quién inventó el primer vehículo? Me refiero a los carros. Es un autor. ¿Quién inventó tal cosa? Para todas las cosas hay un autor. Pero ¿quién inventó la vida? ¿Quién creó la vida? Jesucristo. Jesucristo es el autor de la vida. Por eso, Colosenses, capítulo 1. Colosenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 1, versículo 15. Dice algo bien interesante y verídico, dice: capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Fíjese bien, todo, la plenitud de todo, todo lo que existe, todo lo que es visible, todo lo que es invisible, todo principado, todo poder, toda autoridad, toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua, todo el universo, todo lo que se ve, todo lo que no se ve, fue creado por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres ver a Dios? Te invito a que veas a Cristo Jesús, porque Él es el Dios visible. ¿Quieres ver a Dios? Descubre quién es Cristo. Mira a Cristo, porque Él es Dios. Ahora, ¿por qué Jesucristo es criticado? Porque Él es Dios visible. No se puede criticar a quien no existe. Solamente se puede criticar a algo que existe. No se puede dudar de algo que no existe. Solamente se puede dudar de algo que existe. Por eso es que el hombre cae en la negligencia de dudar de Dios, de dudar de Cristo, porque Cristo es real, porque Cristo existe. Ahora, déjeme decirle que todo fue creado para Cristo. En el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses dice: porque Cristo habita
corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios habita en Cristo Jesús. Todo el poder de Dios, toda la grandeza de Dios, toda la imagen de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la esencia de Dios, todo lo que hay en Dios está en Cristo. Por eso Él dijo en el Evangelio de Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. No hay Dios sin Cristo y no hay Cristo sin Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud del poder de Dios. Porque Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra dice en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, por fe entendemos que el universo fue, ¿sí?, y constituido por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no se ve. Entonces dice, de modo que lo que se ve, que es el universo, que es la tierra, que es todo lo que hay sobre el planeta, sobre el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no, ¿qué?, de lo que no se veía. Entonces Dios no se veía. Por eso es que los atenienses en el capítulo 17 tenían en sus altares, en sus templos, títulos, ¿verdad?, escritos, en donde ellos decían que adoraban al Dios que no conocían, porque era verdad, a Dios nadie lo vio jamás. Pero cuando Pablo llega, dice, pues al Dios que ustedes no conocen, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Y Pablo llega y les presenta a Cristo, porque Cristo es el autor de la vida, porque Cristo es la palabra de Dios, porque Cristo es Dios, porque Cristo es el quien inventó la vida, porque Cristo es el quien sustenta la vida, porque Cristo es el dueño de la vida, porque para Cristo fueron creadas todas las cosas, porque de Cristo son todas las cosas. ¿Quieres ser de Dios y no quieres ser de Cristo? Déjame decirte que estás en un grave error. Cristo es el único que puede salvarte, porque Él es Dios. Por eso los fariseos y los escribas lo criticaban y le decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesucristo les demuestra a ellos la autoridad de perdonar pecados. Es verdad que solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Y por qué Jesucristo perdonaba pecados? Porque Él es Dios. Por eso Él perdonaba pecados. Hermanos, Jesucristo es el autor de todas las cosas. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Todo lo que hay en Dios habita en Cristo. Versículo 10 del capítulo 2 de Filipenses dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Hay seres en los cielos? Por supuesto. Los seres vivientes, los ángeles, los querubines, los serafines, los ancianos que vemos en Apocalipsis. Están en el cielo, hermanos. Y dice la palabra que ellos doblan rodillas. ¿Delante de quién, hermanos? ¿Delante de quién doblan ellos las rodillas, amados amigos?
delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le hago una invitación a aquellos que quieren ir a Dios descartando a Cristo Jesús en su teología. ¿Te has puesto a preguntar, te has puesto a investigar cuál va a ser tu final si tú sigues en ese error de querer honrar a Dios sin reconocer a Cristo Jesús? Porque la Biblia dice que los ángeles adoran a Jesús. Pero el hombre es tan orgulloso, demasiado orgulloso, que no quiere adorar a Cristo, que no quiere adorar a su Salvador, que no quiere adorar al autor de la vida. Qué orgulloso es el ser humano. De verdad, que es una lástima que en el ser humano haya, amados amigos y hermanos, este tipo de pensamientos. Dice en Hebreos capítulo 1:4, Jesús es hecho tanto superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y otra vez yo seré el Padre, y él será a mi hijo. Versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles, hermanos y amigos, adoran a Cristo. Te invito a que tú también lo adores, porque Cristo es el autor de la vida, porque Cristo es el autor de la salvación, porque en Cristo habita, corporalmente hablando, la plenitud de Dios. Ahora, si tú lees el capítulo 1 de Hebreos, el capítulo 1 de Hebreos, versículo 2 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Dice la Biblia que Cristo es la misma imagen de Dios. Dice la misma palabra aquí que la palabra de Cristo sustenta todas las cosas, porque la palabra de Cristo tiene poder. Tiene poder para sanar, tiene poder para curar enfermos, tuvo poder para echar fuera demonios, tiene poder para resucitar a los muertos, tiene poder para dar vida, porque Él es Dios. Por eso, no hay otra razón. No hay otra razón. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Prepárese para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Aliste su alma, aliste su corazón, porque Él viene por segunda vez. Y Hebreos capítulo 9, versículos 26 y 27 dice que Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, Él vendrá ya no para perdonar pecados, sino vendrá para llevar a sus escogidos, a quienes lo recibieron, a quienes lo aceptaron, a quienes lo amaron, a quienes abrazaron esa salvación, que es la salvación por la gracia de Dios, a quienes entendieron que Él es el autor de la vida y de la salvación, mis amados hermanos. Por eso es importante conocer a Cristo Jesús. Hasta aquí hemos llegado en esta noche, deseando que usted pueda conocer a Cristo en su historia sobre esta faz de la tierra,
La vida es corta, déjeme decirle, y es importante voltear nuestras vistas al Creador, porque solamente podremos tener eternidad si vemos y aceptamos al Creador. Un saludo a todos los hermanos que han estado conectados con nosotros a través de Facebook en vivo y a través de Spreaker, mensaje de amor para salvación. Mis amados hermanos, un saludo a todos, deseándoles que Dios me los bendiga. Ahora también tenemos su programa dirigido por nuestro hermano Joel Pérez, que es el principio del Evangelio. Quédese con nosotros, no se vaya y siga escuchando la maravillosa palabra de nuestro grandioso Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe.